Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola nuevamente y bienvenido a un capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos. Gracias por estar aquí nuevamente y acompañarnos. El tema de hoy, un tema interesante, un tema controversial y a la vez un tema que creo que todos nosotros tenemos que conocer, que es el tema relacionado con los tumores intraoculares. Propiamente vamos a hablar sobre la cuestión de los tumores benignos, pero también propiamente aquello que conocemos como cáncer ocular. Y para eso me permití invitar a un gran colega, experto en el tema, quién mejor que él para hablarnos de este tema que vamos a estar discutiendo, que es el doctor Daniel Moreno Páramo. El doctor Daniel es colega oftalmólogo, es subespecialista en retina. Él tiene una subespecialidad en oncología ocular por la Universidad de Texas en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Actualmente es profesor titular de la UNAM, es médico adscrito del Hospital Español, es director del Grupo Visión Roma y es el jefe de retina del Hospital General de México, en donde atiende a muchos pacientes con la enfermedad que vamos a estar platicando el día de hoy en este episodio. Daniel, bienvenido al capítulo de hoy. Muchas gracias, doctor Serna, y gracias por la oportunidad y la invitación de platicar hoy de este tema. Un tema importante para discutir con la comunidad. Y precisamente por eso quería empezar con la primera pregunta, ¿no? Porque uno cuando escucha hablar sobre tumores o cáncer en el ojo, a lo mejor la primera pregunta que se le viene a una persona a la mente es, ¿qué tan frecuentes son estos tumores en un ojo? ¿Qué tan frecuente es que alguien presente alguna tumoración? Sí, muy buena la pregunta. Realmente estos tumores afortunadamente son poco frecuentes, más o menos 1 millón un tumor por cada millón de habitantes, es decir, son muy poco frecuentes. No es el tema de hoy los niños, pero por ejemplo, el cáncer ocular en los niños es uno en cada 25,000 niños, entonces es mucho más frecuente en los niños. En los adultos, hablando del cáncer como tal, es uno en cada millón de habitantes. Sin embargo, es bien importante mencionar que los tumores benignos en adultos se presentan entre uno en cada 100,000 aproximadamente de los tumores benignos intraoculares en adultos. Entonces es muy importante que vayan con su oftalmólogo una vez al año para una revisión del segmento anterior del ojo, ya que pueden originarse pues desde la parte de adelante del ojo, el iris, el cuerpo ciliar, o bien en la parte de atrás del ojo. Entonces vayan con su oftalmólogo una vez al año para que les revise también el fondo del ojo y ver que no tengan un tumor de estos benigno o maligno. Justo ahorita empezaste a tocar el tema de las partes del ojo en donde se pueden presentar, que es lo que quiero preguntarte. Tú por tu especialidad de retina, pues me imagino que te topas con tumores localizados en el polo posterior, en la parte de adentro del ojo, en la coroides, que es la parte vascularizada. Pero entonces te refieres a que varias partes de nuestro ojo pueden llegar a presentar tumores. Así es, efectivamente. Como mencionamos, desde la parte de adelante del ojo, lo que tenemos ya sea café o verde o azul, ¿verdad? Depende del color que tengamos el ojo, le llamamos nosotros iris o la niñita del ojo, como se conoce, ¿verdad? Con los pacientes. O la parte de atrás del ojo, como ya lo mencionó el doctor Serna, es la parte más vascularizada del cuerpo humano, lo que es el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces, tanto los cánceres de otro lado se van muy fácil porque está muy vascularizado al ojo, es decir, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, como cánceres primarios del ojo se originan ahí. Por ejemplo, el más temido, que es el melanoma uveal o melanoma de coroides o cuerpo ciliar. Este tumor que es muy agresivo y que rápidamente se puede ir al hígado, al pulmón, al cerebro o se puede ir por el nervio óptico al cerebro, provocándonos la muerte. Oye, Daniel, ahorita empezaste a tocar un poquito el tema, pero la siguiente pregunta que te tendría que hacer es, ¿qué factores de riesgo existen para que una persona lo desarrolle? Y ahorita mencionaste la importancia de que todos al menos una vez al año tengamos una revisión con el oftalmólogo.
mencionaste la importancia de que personas que ya tienen otros tipos de cáncer en su cuerpo acudan con el oftalmólogo para ver que estos tumores no migren hacia el ojo, pero ¿existen otros factores de riesgo que haya que tener en mente? Sí, los factores de riesgo, y muy buena pregunta, son, primero, si el paciente tiene piel muy blanca, hablando como tal del cáncer estamos hablando, si la piel es muy blanca, tiene mayor riesgo de tener cáncer ocular. Otro factor de riesgo es que tenga los ojos claros, ya sean verdes o azules, son un mayor riesgo de tener cáncer ocular. Otro factor importante es si el paciente está expuesto o ustedes han estado expuestos mucho al sol, ya sea de niños, jugando todo el día en el sol o por el trabajo, ¿verdad? En el campo, estar expuesto en el campo, en algún rancho, en el rancho. eh, o simplemente por cuestiones ocupacionales, no sé, manejar, etcétera, estaré muy expuesto al sol más la piel blanca, pues esto nos da mayor riesgo de cáncer de piel, de cáncer de párpado y también de cáncer del ojo. Otros factores importantes de riesgo es si nosotros tenemos un lunar, o nosotros lo conocemos como el nevo, en la cara, en la mitad de la cara, en una parte del párpado. Nosotros en la cara lo conocemos como nevo de OTA. Ese nevo de OTA da más riesgo de cáncer del ojo. Es el lunar llamado OTA, da más riesgo de cáncer del ojo. También pacientes que tienen enfermedades genéticas como la neurofibromatosis, enfermedades genéticas también como muchos lunarcitos en la cara o en el hombro. Todos estos enfermedades, nevo de Ito, síndrome nevodisplásico, es esto que les describí con palabras, ¿verdad? También nos da más riesgo de cáncer ocular. O que nació con el ojito un poquito negrito. Bueno, esa melanosis adquirida primaria la conocemos, nos da más riesgo de cáncer ocular y muchos pacientes mueren cada año por esas manchitas negras en lo blanquito del ojo que nosotros lo llamamos conjuntiva. Entonces, esos factores de riesgo son muy importantes tenerlos en cuenta y acudan con su oftalmólogo una vez al año. De la importancia de que me imagino, y te nos platicarás que a lo mejor muchos de estos tumores pasan desapercibidos, es decir, no realmente no presentan síntomas hasta que la situación está avanzada. Pero una de las preguntas que yo quisiera hacerte es si existe algún síntoma que te debe poner en alarma a la gente sobre este tipo de tumores, porque uno podría pensar en el término cáncer de ojo y a lo mejor piensa en algo extremadamente agresivo, un dolor así importante, es una persona que nos escucha, ¿no? Pero realmente se presentan así, es lo más frecuente es que se presenten sin síntomas o hay algún síntoma que tú veas frecuente. Excelente, Doc, muy buena pregunta. Miren, esta pregunta es muy importante, no da dolor, eso es bien importante. Y siempre se deben tapar todos los días o por lo menos una vez a la semana y ver un cuadro en su casa. Siempre nos tapamos ojo derecho, nos tapamos ojo izquierdo o al revés y ver igual, no ver distorsionado o ver menos o ver borroso o ver la mitad del cuadro. Esa baja de visión, que a veces no lo notan hasta que van a una revisión, por ejemplo, una óptica con un optometrista o con un cirujano oftalmólogo a su revisión, no notan esa baja de visión. Entonces, de manera rutinaria, todos debemos por lo menos una vez a la semana taparnos un ojo, taparnos el otro. O bien, si notamos una baja de visión al manejar, si somos arquitectos, una raya chueca, el hecho de baja visión o distorsión de la visión, ese es el síntoma por el que más llegan los pacientes con tumores benignos o con cáncer ocular. Es lo más frecuente, baja visual. Entonces, siempre traten de estar revisando que tengan la misma visión en los dos ojos y no faltar a su revisión con su oftalmólogo. De acuerdo, perfecto. Gran consejo. Daniel, a lo mejor me gustaría que le platicaras a la gente qué proceso pasa una persona para su diagnóstico. Es decir, si esta persona llega contigo, conmigo, porque pues los dos vemos tumores en general, pero cada quien como más enfocado en su parte del ojo. Pero ¿qué diagnóstico pasa una persona, un paciente que llega con un oftalmólogo para el proceso de diagnóstico? Y a lo mejor también me gustaría que nos platicaras, después de que nosotros hacemos la valoración, pues de los estudios como frecuentes que nosotros como médicos les podemos pedir a nuestros pacientes que nos dan herramientas para complementar el diagnóstico. Claro que sí.
Dentro de los estudios que, hablando pues de mi campo, ¿verdad? El doctor pues es experto en la parte de adelante del ojo y tumores también de conjuntiva y todo. Bueno, en lo que me concierne a mí, que es la parte de atrás del ojo, como mencionábamos, dentro de los estudios muy importantes es un ultrasonido. Hacemos ultrasonido a los pacientes para ver las características del tumor y qué tan duro o tan blando está, qué vascularidad, es decir, si tiene vasos sanguíneos, venas o arterias que lleguen o no. Segundo, una angiografía con fluoresceína donde ponemos un medio de contraste por la vena y tomamos fotos a toda la circulación retiniana para ver qué tan rápido se llenan los vasos, qué tan tardío y si tiene o no vascularidad del tumor. Tercero, un estudio que se llama autofluorescencia, donde ponemos unos filtros especiales y se toman fotos al tumor y vemos ciertas características que brillen o no brillen, y eso es dependiendo si es benigno o maligno el tumor. Cuarto, muy importante, una tomografía que le llamamos nosotros tomografía de coherencia óptica, que es un rayo láser que nos saca una imagen y depende de la característica del tumor, sabemos si es benigno, maligno o premaligno, etcétera. Y eso es en cuanto al ojo. Lo más importante cuando hay cáncer ocular son los estudios, además de eso, que es muy importante, los estudios de todo el cuerpo. Eso es muy importante. ¿Qué estudios hacemos? Resonancia magnética del cráneo, hacemos también tomografía de tórax, si es necesario abdomen, pelvis, muy frecuentemente lo hacemos, enzimas del hígado, es decir, vemos cómo está el hígado, si sospechamos de algo, por ejemplo, un linfoma es un ejemplo. También hacemos aspirado de médula ósea y punción lumbar, es decir, sacar líquido por la columna del paciente, de un hueso largo aspirar la médula. Si sospechamos del melanoma, lo que mencionábamos del hígado, las enzimas, es decir, ver cómo está funcionando el hígado, ver cómo está funcionando el cerebro, los pulmones, dependiendo del tipo de cáncer. También mandamos ciertos estudios y sospechamos de un cáncer que se fue al ojo, como mencionábamos, por estar vascularizado. Mandamos unos que se llaman marcadores tumorales en la sangre, que pueden ser desde, es un ejemplo, no quiero ahorita aburrirlos con nombres y nombres y nombres, pero son ejemplos para ver si es cáncer de páncreas que se fue al ojo, cáncer de testículo, cáncer de hígado, y estos marcadores tumorales son específicos para cada órgano y son cientos. También genes, sacamos genes, por ejemplo, para el cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, que son muy frecuentes y muy frecuentes en nuestra población. Hacemos también, por ejemplo, tipificación si fuera un melanoma maligno. Vemos si la alteración está en el paciente en el cromosoma 3, en el cromosoma 8, que son donde tenemos nuestro material genético en nuestras células. Y eso afortunadamente pues ya lo tenemos disponible aquí en México y ya lo podemos hacer aquí y saber qué riesgo tiene el paciente de que su cáncer se le vaya a otro órgano, al cerebro o al hígado, por ejemplo. Oye, y justo tocaste en el clavo como del paso para lo siguiente que te voy a preguntar, porque ahorita te quiero preguntar un poquito en relación al tratamiento, pero antes de que nos platiques del tratamiento a nivel oftalmológico, por todo esto que nos comentaste, entonces es importante transmitir que el abordaje de este tipo de casos es idealmente multidisciplinario, ¿no? O sea, tú te apoyas de colegas oncólogos que toman también el caso. ¿Cómo llevas esta discusión con los otros médicos? Buenísima pregunta. Para seguimiento, perdón que me regrese un poquito, usamos algo mucho que se llama PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones, nada más como para concluir esa parte. Muy buena pregunta del doctor Serna. Fíjense que el seguimiento, siempre esto los vemos en equipo, no soy yo nada más o el doctor Serna, siempre tenemos que verlo junto con un oncólogo de todo el cuerpo. El caso de los melanomas, cuando ahora más adelantito vamos a hablar del tratamiento ideal. Pues los veo también con un oncólogo, con un radiooncólogo, con un cirujano oncólogo. Los veo también con un físico, con un hematólogo, si fuera un linfoma de la retina o del vitrio, por ejemplo, de la parte de atrás del ojo. También lo veo con un hematólogo, un hematoncólogo, radiólogos también, eh, genetistas, obviamente también tenemos genetistas y físicos que nos ayudan en todos estos tratamientos que hablaremos más adelante, pero somos un equipo como de 10, 15 personas, tanto hablo de adultos como de niños también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Daniel, y para empezar a tocar temas de tratamiento, y siempre que hacemos estos episodios,
hacemos un pequeño disclaimer de que el objetivo de este podcast es informativo, pero cada persona es distinta, cada tumor es distinto, cada ojo es distinto. ¿Nos podrías platicar a lo mejor si podemos dividir las formas de tratamiento entre tratamiento médico y hablando propiamente de cirugía? ¿Existe alguna forma de tratamiento médico? ¿Qué alternativas existen en general, no? A lo mejor si quieres comentar como medicamentos. Muy buena, sí, muy buena pregunta. Si quieren, vamos a mencionar los tumores que vienen de la sangre, linfomas, leucemias en general o melanoma maligno para diferenciarlo, ¿verdad? O sea, que viene propiamente primario del ojo, ¿no? Entonces, los linfomas, por ejemplo, ya sean primarios del ojo o del cerebro, se da quimioterapia. Se dan por lo menos de 8 a 12 ciclos de quimioterapia sistémica y también le ponemos quimioterapia en el ojo, le inyectamos quimioterapia en el ojo al paciente. Por lo menos 20 dosis de quimioterapia en el ojo con metotrexate o rituximab y metotrexate, así se llaman los medicamentos. No los voy a aburrir con un montón de nombres, pero junto con la quimioterapia que se le da sistémica al paciente, lo estamos inyectando en el ojo para inactivar tanto la enfermedad por medio de la sangre y a todo el cuerpo, cerebro, ojo, todo, con dosis más altas de estos medicamentos de lo normal. Y de la misma forma, le estamos poniendo la quimioterapia local, hablando de los tumores que vienen de la sangre malignos. Del melanoma maligno, que es un tumor muy temido que habíamos platicado hace un momento, ese si es pequeño, lo medimos con un ultrasonido especial, como mencionábamos. Si es pequeño o mediano, hay un tratamiento que afortunadamente desde hace 4 años tenemos en México. Les platico brevemente. Antes era muy frustrante para mí quitar ojos con muy buena visión o los mandaba a Estados Unidos o a Francia. Afortunadamente de 4 años para acá en el Hospital Español tenemos ya montado el servicio gracias al apoyo de la doctora Rebeca Gil, los físicos y todo del hospital. Ponemos una plaquita radioactiva en el ojo. Esta plaquita radioactiva mata el tumor con un 90% de efectividad, pero tiene que ser para tumores pequeños o medianos, la mitad de medianos pequeños, porque si es muy grande, el paciente no es candidato a este tratamiento. Entonces se coloca la placa y hacemos un cálculo con los físicos para ver en cuánto tiempo se van a morir las células cancerosas y las retiramos a los 3, 4 días. Y después, obviamente, su seguimiento con un 90% de efectividad, seleccionando como siempre viene el caso. Si no es candidato el paciente o ya está en el límite de mediano con grande de acuerdo a las medidas que nosotros tenemos, entonces se hace una cirugía que se llama enucleación donde quitamos el ojito, disecamos todos los músculos, nos vamos hasta atrás y hay que cortar el nervio óptico lo más atrás posible. Si nosotros no cortamos el nervio óptico lo más atrás posible, dejamos el cáncer ahí y se le hace orbitario y el paciente fallece. Entonces, en oncología, así como las resecciones que hace el doctor del cáncer conjuntival, tienen que ser muy grandes, muy, muy grandes. Y como le pones tú, ya ves, crío, alcohol, etcétera, para que se mueran todas las células malignas, etcétera. Lo mismo nosotros. En este caso, ya que resecamos mucho el ojo, poner el corte atrás para dejar todos los bordes libres de cáncer, de neoplasia, y entonces poder analizar el ojo, poder ver marcadores genéticos, etcétera, y ver el pronóstico de vida que tiene el paciente. Siempre es bien cuando nos llega un cáncer de este tipo, o por ejemplo a ti los epidermoides que son mucho más frecuentes, ¿verdad? De conjuntiva, pues siempre somos bien honestos con los pacientes y le explicamos que tiene un cáncer y se hace la resección más grande posible, todo, pero el seguimiento debe ser por 10 años, es decir, ya operé al paciente, ya se curó, no es cierto, es el primer error y la primera falsedad en estos tumores. Es un paciente que lo vamos a estar siguiendo junto con todo el equipo que platicamos durante 5 a 10 años, por lo menos, para poder decir que se curó. Oye, Daniel, estás tocando este tema y a lo mejor ahí quiero traer otros dos mini temas a la plática, porque siempre que hablas de una técnica en la que se retira el ojo de un paciente, pues es un tema como complejo y este proceso de aceptación es complejo, ¿no? Pero entiendo que pues aquí estás poniendo la vida del paciente sobre el lugar en donde se está formando el cáncer. ¿Cómo lo abordas con tus pacientes? ¿Qué plática tienes con ellos de pues la necesidad difícil de tomar una de estas decisiones?
Claro que sí, si no fueran candidatos a una cirugía conservadora, hablamos de la placa o la radiocirugía. Entonces, les explico muy bien que cosméticamente no van a quedar mal. Lo que hacemos es que al terminar la cirugía que platicamos, les ponemos un implante especial que se integra al cuerpo y crecen vasos sanguíneos y tejido adentro de ese implante. Suturamos los músculos, los 4 músculos al implante para que tenga ese implante cierta movilidad en tercera dimensión. Y después de un mes o mes y medio que ponemos nosotros la prótesis, cosméticamente queda igual a un ojo al otro y al paciente nadie le nota que está mutilado o que se le quitó el órgano más que sus seres queridos cercanos. Realmente cosméticamente tiene cierta movilidad y nadie le va a notar al paciente que retiró el ojito o se nucleó el ojo. Siempre les explicamos bien, obviamente tenemos que ir a psicología, psiquiatría, muchos pacientes obviamente caen en depresión, pero ya al verse cosméticamente después de 6 semanas, 2 meses de la cirugía, igual de los dos ojos, entonces se sienten bien y se quedan tranquilos. Ahora, cuando el tumor es grande, hay que mencionarlo simplemente por el puro tamaño, pues es más probable que el paciente ya haya hecho siembras metastásicas al hígado, al pulmón o al cerebro. Entonces, aunque se le quite el ojo, es muy importante explicarle que seguirás en seguimiento 5 y 10 años. Hace poco nos tocó un caso muy especial que no habíamos tratado nosotros, precisamente de lo cafecito del ojo, de las melanosis, donde se le fue orbitario al paciente. Entonces, junto con los colegas de cirugía de cabeza y cuello, de órbita y su servidor, tuvimos prácticamente que hacer una resección de toda la cara a media nariz y también con los cirujanos plásticos que nos ayudaron, oculoplásticos y cirugía de cabeza y cuello, toda la resección del melanoma de nuestro paciente. Fue una cirugía pues de 6 7 horas que tardamos y pues fue como un milagro porque los bordes le hicimos lo más extensión, incluso llegamos hasta la comisura labial en la cirugía, se hizo la reconstrucción y todo. Y fue como un milagro porque los bordes fueron negativos. Ahora el paciente, como explicamos, no está curado. O sea, lo vamos a estar viendo 5 a 10 años, ¿no? Ver que no haya tenido ya siembras metastásicas, pero al menos el control local del tumor se logró hacer. Buenísimo, súper buen caso, ¿eh? Y justo demarca la importancia del seguimiento. La pregunta en ese sentido, Daniel, y sé que nuevamente es totalmente individualizado, pero el pronóstico me imagino que va mucho de la mano de qué tan pronto detectamos y tratamos a los pacientes, ¿cierto? Así es, hay que tratarlos lo más rápido. Por eso es importante su revisión con su oftalmólogo, porque si detectan algún tumor intraocular, ya sea en la parte de adelante o de atrás del ojo, y se le da tratamiento rápido, ese es la única posibilidad que hay de aspirar a la curación del cáncer ocular, ¿verdad? Genial. Daniel, acercándonos un poco al final, otra pregunta importante que a lo mejor me gustaría tocarte es, por ejemplo, la familia, ¿no? Ahorita nos hablaste del beneficio de tener en tu equipo un genetista, de que algunos tumores les hacemos análisis genético para el tratamiento, pero, por ejemplo, seguramente es frecuente que alguien llega contigo y te dice, doctor, mi abuelo tuvo un cáncer en su ojo, mi papá, etcétera. ¿Existe algún cambio en las recomendaciones que les des a los familiares de personas que tuvieron familiares con cáncer ocular? ¿Y en algún momento se requiere algún estudio genético o se puede hacer algún estudio genético? Sí, muy buena pregunta. Sí, dependiendo del cáncer, por ejemplo, en los linfomas, sí, ciertos marcadores o marcadores genéticos nos dice también si la familia puede tener esta predisposición genética. Muy buena pregunta. Y también en melanoma, si le notamos alguna mutación en el cromosoma 3, en el 8, algún gen BRAF, por ejemplo, o BAF para melanoma, que dan más riesgo de metástasis, también se lo podríamos buscar en su descendencia este gen para estarlo checando más seguido, ¿no? Así como en los bebés, por ejemplo, el gen del retinoblastoma, el RB, también se le hace a los hermanitos, a la familia, etcétera. Igual en este caso sí se pueden hacer monitorización y bueno, lo más importante es que también la familia del que tiene el cáncer ocular se esté revisando con su oftalmólogo cada año
y hacerle su fondo de ojo y a estar checando lo que platicábamos, que no le baja la visión cada semana, por lo menos en su casa, ¿no? Exacto, gran recomendación. Daniel, prácticamente para terminar, si tú quisieras transmitirles a las personas que nos acompañaron en este episodio unas últimas recomendaciones, un mensaje final, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara? Digo, obviamente después de escucharnos a lo largo de todo el capítulo, pero así una cosa puntual que te gustaría transmitirles. Sí, lo más importante que se cuiden del sol, que todos nos cuidemos del sol, usemos bloqueador solar en la piel de la cara, en las extremidades, bueno, en todo el cuerpo, como nos lo recomiendan nuestros dermatólogos. Usar siempre sombrero, aunque disfruten de la playa, pues traer sombrero, lentes negros, para tratar de evitar el cáncer ocular y su revisión. Lo más importante es la cultura de prevención y que revisemos nuestros ojos, tanto pues los cánceres del ojo como otras enfermedades como glaucoma que dejan sin ver o lesiones en la retina, en la mácula, etcétera, lesiones en la cataratas, ¿verdad? Que es lo más frecuente causa de visión reversible en nuestro país. Entonces, que revisen sus ojos una vez al año, por lo menos con su oftalmólogo, que se cuiden muchísimo del sol y si tienen un antecedente de cualquier tipo de cáncer, que estén pegados bueno, seguido cada 6 meses o cada año al gastroenterólogo, al cirujano de tórax si tuvo cáncer de pulmón algún familiar o neumólogo, y a su oftalmólogo si tienen cualquier tumor benigno o maligno de algún familiar, aunque lo debemos hacer rutinariamente, pues con más razón cada 6 meses, ¿no? Lo más importante, Gran como le mensaje dijo, para concluir. sí, lo más importante, como dijo Dime, el dime, doctor Daniel. Serna Ojeda, es la detección temprana. Esa es la clave de todo cáncer para poderse controlar o tratar de llegar a una curación. Sí, la mejor medicina es la preventiva y el abordaje a tiempo, ¿no? El mejor tratamiento. Perfecto. Daniel, no me queda más que agradecerte. ¿Nos podrías compartir para toda la gente que nos escuchó tus formas de contacto? No sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que la gente te pueda localizar. Claro que sí, me encuentran como doctor Daniel Moreno, tanto en las redes de Instagram como Facebook, y estamos en contacto pues también con el doctor Serna Ojeda, y pues lo que podamos ayudarles con mucho gusto, y pues ahí vienen todos nuestros datos y datos de contacto. Muchas gracias por la oportunidad, doctor, y excelente estos cápsulas informativos para todos los pacientitos del país y bueno, fuera del país también gracias al poder de las redes sociales, ¿no? A todo el continente y España. Sí, Daniel, te agradezco mucho lo que compartiste a lo largo de este episodio. ¿Quién mejor que tú para hablarnos de este tema? Gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.